This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jesús dejó una promesa. Tras un periodo de profundo sufrimiento, Él regresaría. Pero entre quienes creen en Él, hay un gran punto de desacuerdo. ¿Cuándo ocurrirá ese regreso? Algunos aseguran que esta segunda venida tiene 2 capítulos. Primero, uno silencioso, donde arrebata a su iglesia antes del periodo más oscuro jamás vivido por la humanidad. Luego, una manifestación pública, donde vuelve como juez, para cerrar la historia de este mundo. Otros, en cambio, afirman que esa separación no existe, y que incluso los fieles tendrán que atravesar la gran tribulación. ¿Quién está en lo cierto? Antes de atreverme a decir algo que tal vez te incomode, necesito mostrarte con claridad en qué punto exacto del plan profético nos encontramos. Y te lo adelanto, no estamos lejos del día en que Jesús regrese. Para demostrarlo, sigamos los eventos clave de esta línea de tiempo. El primero, la guerra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús lo dijo claro: oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin, nación contra nación, reino contra reino. Sí, es verdad, conflictos han existido desde siempre, pero hoy el escenario es otro. Por primera vez, la humanidad tiene los medios para eliminarse a sí misma. Hace menos de 8 décadas, comenzó la era atómica. Desde entonces, vivimos bajo la sombra de un desastre global provocado por nuestras propias manos. Ya no hablamos solo de bombas que pueden arrasar ciudades completas. Hoy, se desarrollan armas inteligentes, drones letales que no necesitan a un ser humano para matar. Y como si eso no bastara, los conflictos ya no están aislados. Lo que ocurre en Medio Oriente impacta en el precio del pan en América del Sur. Una invasión en Europa puede generar escasez de energía en Asia. Todo está conectado. Todo está al límite. En enero de 2025, el Boletín de Científicos Atómicos colocó su reloj del fin del mundo a solo 90 segundos del apocalipsis. Según ellos, estamos peligrosamente cerca del final. Jesús habló de guerras, y hoy no solo las oímos, las vemos en vivo en alta definición, en tiempo real. Pero avancemos en nuestra línea profética. El siguiente signo: desastres naturales. En el mismo capítulo de Mateo, Jesús advierte que antes de su regreso habrá pestes, hambrunas y terremotos en distintos lugares. Ahora bien, puede que pienses: Alexander, eso ha pasado siempre. Y tienes razón, hubo pandemias como la peste negra, que acabó con 1/3 de Europa. Hubo catástrofes como la erupción que enterró Pompeya. Pero lo que distingue a nuestra generación es algo que Jesús mencionó: estos eventos sucederían en diferentes lugares. Piensa esto: ¿qué tan posible era para alguien del primer siglo saber lo que ocurría simultáneamente en Roma, Asia o América si vivía en Jerusalén? Era impensable. Las noticias viajaban lentamente, podían tardar semanas o meses. Hoy, si se desata un incendio en Australia, un terremoto sacude Chile o una epidemia se propaga en África, lo sabes en segundos, al instante. Por eso esta señal es tan relevante para nosotros. No porque haya más terremotos que nunca, sino porque ahora los vemos todos a la vez. Eso nos produce una percepción global de caos, una conciencia colectiva de que algo no está bien. Y no es para menos. Incendios devastadores, pandemias que paralizaron el planeta, temperaturas récords que rompen cada año, es como si la Tierra estuviera gimiendo. El apóstol Pablo lo expresó así: toda la creación gime al unísono, como si estuviera dando a luz, con dolores que no cesan. ¿Será acaso esta percepción global, esta sensibilidad compartida, parte de la señal que Jesús anticipó? No me atrevo a afirmarlo con certeza, pero hay algo que sí sé: nunca antes en la historia el mundo ha experimentado crisis tan universales, y nunca antes todos lo supimos al mismo tiempo. En breve voy a mostrarte cómo se ubica el regreso de Cristo en este escenario, y si la iglesia deberá o no atravesar ese tiempo de angustia llamado la Gran Tribulación, o si el arrebatamiento sucederá primero. Pero antes, debemos avanzar en nuestra línea de tiempo. El próximo evento, la gran apostasía. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 24:10. Muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros, y se odiarán mutuamente.
Y añadió, muchos falsos profetas engañarán a muchos. Curiosamente crecí escuchando lo contrario. Se decía que antes del regreso de Cristo vendría un gran avivamiento, uno como nunca antes en la historia, multitudes volviendo a Dios, estadios repletos, una explosión de fe sin precedentes. Y no dudo de la sinceridad de quienes proclamaron eso, pero lo cierto es que Jesús parece haber predicho algo muy distinto. Él advirtió que justo antes de su regreso, muchos abandonarían la fe, que habría engaño, odio, división, incluso entre los propios creyentes. Y si abrimos los ojos, cuesta no ver que eso ya está ocurriendo. La fe cristiana vive tiempos difíciles. Mientras tú y yo hablamos, hay iglesias cerrando por falta de fieles, hay líderes que han dejado de hablarse, comunidades enteras fracturadas por desacuerdos internos. Y al mismo tiempo hay templos llenos. Sí, claro que sí, pero donde a veces lo que se predica es más entretenimiento que transformación, más comodidad que convicción. No quiero profundizar demasiado en esto, pero lo siguiente que Jesús anuncia en esta línea de tiempo es tan fuerte como claro. Debido a que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y si hay una marca que defina a nuestra época, es precisamente esa. Somos una generación emocionalmente anestesiada, donde el amor ha sido sustituido por la conveniencia, el compromiso por el placer inmediato y la empatía por la más cruel indiferencia. Y no son teorías, las cifras lo gritan. La soledad, la ansiedad y la depresión alcanzaron niveles históricos tras la pandemia. El suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte entre jóvenes. Los matrimonios han caído en picada, y la tasa de natalidad, incluso en naciones tradicionalmente conservadoras, se desploma sin freno. Nunca los seres humanos habíamos estado tan desconectados emocionalmente, a pesar de estar tan conectados tecnológicamente, y hay más. El consumo de pornografía se ha disparado a niveles incontrolables, generando una adicción silenciosa, que distorsiona por completo la forma en que nos relacionamos. Es como si hubiésemos perdido la capacidad de amar con autenticidad, y eso me duele profundamente, porque somos la generación con más acceso que nunca. Tenemos información, recursos, tecnología, educación, pero no sabemos qué hacer con todo eso. Somos más libres, pero también más vacíos. Más opciones, pero menos propósito. Más estímulos, pero menos esperanza. El amor se ha congelado, y junto con él, el alma de nuestra cultura también. Y si me preguntas en qué punto exacto nos encontramos dentro de este plan profético, esta señal lo grita con fuerza. Sí, aquí es donde estamos. Justo en el presente, porque lo que viene a continuación es una profecía que, aunque aún no se ha completado por completo, está a un paso de cumplirse. El Evangelio anunciado a toda la humanidad. Jesús fue claro. Este Evangelio del Reino será proclamado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, más del 97% de los habitantes del planeta tiene acceso al mensaje del Evangelio de alguna manera. Hace unos años, una organización liderada por David Platt identificó más de 7.000 grupos étnicos que jamás habían sido alcanzados. Hoy, ese número ha ido disminuyendo. Aún queda mucho por hacer, sí, pero la dirección es clara. Cada grupo, cada cultura, cada rincón debe recibir el mensaje de salvación a través de una iglesia que lleve el reino. Y muchos creen que esta gran tarea podría completarse en nuestra generación. ¿Pero por qué? Porque la tecnología ha cambiado el juego. Hoy, la Biblia ya está disponible en más de 3.600 idiomas, y con la ayuda de la inteligencia artificial, incluso este video que estás viendo puede ser escuchado en inglés, portugués, francés y muchos otros idiomas. La palabra está rompiendo todas las barreras, y es en este escenario, en medio de esta conexión global, donde surgirá una figura inesperada. Un líder brillante, persuasivo, magnético, un hombre que hablará de unidad, de paz, de esperanza, un pacificador que parecerá tener la respuesta para el caos del mundo, alguien que hará que las naciones se sientan seguras por fin. Pero cuidado, porque todo será una gran farsa. Detrás de su apariencia encantadora, se oculta el verdadero rostro del mal. Lo aplaudirán como si fuera un salvador, pero los que conocen las escrituras sabrán la verdad. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que intentará ocupar el lugar de Dios, sentándose en su templo, pretendiendo ser él. Su llegada marcará el inicio del periodo más oscuro que haya vivido la humanidad. Jesús lo dijo sin rodeos. Habrá entonces una gran tribulación, como nunca la hubo desde el principio del mundo,
ni la habrá jamás. Será un tiempo de terror, donde el mundo entero caerá bajo una dictadura global. Se perseguirá sin piedad a todo aquel que se niegue a adorar a la bestia. Y los juicios de Dios comenzarán a caer, uno por uno, sobre una civilización que eligió rechazarlo. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto durará esta época de sufrimiento? ¿Hablamos de 1000 años? ¿O tal vez solo unos meses? Para encontrar la respuesta, debemos regresar al libro del profeta Daniel. Allí, en el capítulo 9, verso 27, hay una pieza clave para completar este rompecabezas. Daniel profetiza que un líder establecerá un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de esa semana, hará cesar el sacrificio. En el lenguaje profético de Daniel, esa semana representa un periodo de 7 años, y la mitad es 3 años y medio, marca el momento en que el anticristo romperá ese acuerdo de paz, se autoproclamará como Dios, y desatará una persecución brutal contra todos los que no se sometan a su dominio. Será el punto de quiebre, el umbral entre el engaño y el horror. Serán 3 años y medio, 42 meses de oscuridad, dolor y caos como nunca antes. Esta estructura de 2 mitades, una de falsa paz y otra de tribulación extrema, es la base sobre la cual se construyen muchas otras teorías. Por eso quiero recordar este periodo de 7 años, porque es la clave para entender lo que sigue en nuestra línea de tiempo. Y es que solo nos queda provocar un evento, que ese glorioso regreso de Cristo Jesús ya no como un cordero sino como un león. Como te mencioné al principio, para muchísimos cristianos la segunda venida se divide en 2 momentos. Un secreto en el que Jesús se lleva a su iglesia antes de que inicie el periodo más oscuro de la historia humana, y otro visible, en el que vuelve como juez para acabar con toda maldad y establecer su reino para siempre. Sin embargo, hay otros que aseguran que esa separación no existe, y que todos, incluso los creyentes, pasarán por la gran tribulación habiendo una única segunda venida. La pregunta es clarísima, ¿pero quién tiene razón? Bueno, antes de responderte, quiero que exploremos cada alternativa, empezando con el rapto secreto o arrebatamiento. Esta visión enseña que antes de que comience la gran tribulación, Jesús vendrá de forma invisible a recoger a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente, los creyentes serán llevados al cielo desapareciendo de la tierra sin previo aviso, dejando nada más que sus ropas atrás. El pueblo de Dios es librado del sufrimiento que se avecina mientras el mundo cae en manos del anticristo. Los que sostienen esta idea suelen citar 1 de Tesalonicenses 4 versos 16 y 17 como uno de los fundamentos principales que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Esta imagen es hermosa y poderosa y ha capturado la imaginación de generaciones y generaciones. De acá se han inspirado libros, películas y movimientos enteros que giran en torno a esta idea del rapto. Pero ese pasaje de Tesalonicenses no es el único al que recurren quienes creen en el arrebatamiento. También suelen citar Apocalipsis 3:10, donde Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para muchos, esta es una promesa directa. Dios protegerá a los suyos del juicio global que describe el Apocalipsis. Y lo cierto es que esta interpretación tiene su lógica. Jesús ya sufrió la ira de Dios en la cruz. Sí, Él cargó con el castigo. ¿Por qué sus seguidores deberían pasar por esa tribulación final? Esa hora de juicio, dicen, está reservada para un mundo que rechazó la salvación, no para su iglesia fiel. Pero aunque esta visión tiene argumentos sólidos, también levanta críticas. Algunos la consideran peligrosa, incluso escapista, una especie de esperanza cómoda para evitar enfrentar el sufrimiento del tiempo final. En muchas iglesias donde se predica esta doctrina, se ha escuchado el mensaje de no estudies, no hagas planes, no vayas a la universidad, Cristo viene pronto y nos vamos con Él, no pierdas el tiempo. Un enfoque que sin quererlo, puede desconectar a las personas de su propósito presente. Además, hay un detalle histórico muy revelador: la enseñanza del rapto secreto tal como se conoce hoy, no siempre fue parte de la doctrina cristiana. Aunque algunos aseguran que existen rastros en los primeros siglos, lo cierto es que su formulación sistemática no apareció sino hasta el siglo XIX,
Fue en esa época cuando un hombre llamado John Nelson Darby y el movimiento dispensacionalista comenzaron a difundir esta idea con fuerza. Muchos estudiosos afirman que durante los primeros 1800 años del cristianismo, nadie enseñó la doctrina del rapto secreto. Y no solo eso, quienes se oponen a esta interpretación aseguran que los textos que se citan en su defensa están sacados de contexto, que en realidad esos versículos hablan del regreso visible de Cristo, no de una venida secreta y silenciosa. Y hay un argumento más que suele citarse. En el mismo libro de Apocalipsis vemos claramente que hay creyentes, hombres y mujeres de fe, que sufren durante la tribulación. Son mártires que no negaron a Cristo, aunque eso les costó la vida. Así que sí, el rapto secreto tiene puntos a favor, pero también objeciones de peso. Es una visión con esperanza, pero no exenta de debate. Ahora bien, ¿qué ocurre con la otra postura? La que dice que no habrá dos venidas, sino una sola, una en la que tanto creyentes como no creyentes atravesarán la gran tribulación. En un momento vamos a llegar a eso, pero antes hay algo más que debes ver. Porque no todo es blanco o negro. Existe una tercera posibilidad. Muchos creyentes sostienen que el arrebatamiento se ocurrirá, pero no al inicio. Según esta visión, ocurrirá en un momento muy específico, justo a la mitad de la gran tribulación. Esta postura, conocida como mid-trib, o arrebatamiento a mitad del periodo, enseña que la iglesia atravesará los primeros 3 años y medio del tiempo de angustia, pero será llevada antes de que comience la parte más oscura de toda la historia humana. Ese instante se daría justo cuando el anticristo rompa el pacto de paz, se declare Dios en el templo de Jerusalén, implante la temida marca de la bestia y desate la persecución más brutal que jamás haya ocurrido. Por eso te pedí que prestaras atención cuando hablamos de la semana de Daniel 9:27. Ese pasaje es clave. Es el eje que conecta muchas de estas interpretaciones. Quienes defienden el rapto intermedio, argumentan que la iglesia no será arrebatada antes del periodo completo, porque Jesús mismo advirtió sobre señales, guerras y persecuciones que deben cumplirse primero, es decir, habrá sufrimiento, sí, pero no total destrucción para los fieles. Según esta línea, el arrebatamiento ocurriría en la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11, cuando se proclama que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. También se apoyan en Apocalipsis 12, donde aparece una mujer, para muchos símbolo del pueblo de Dios, protegida en el desierto durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que en lenguaje profético representa 3 años y medio. Incluso citan a los 2 testigos que son llevados al cielo después de cumplir su misión profética, justo a la mitad del periodo. Y esta idea, como las demás, también tiene sentido. Si miramos el carácter de Dios a lo largo de las Escrituras, vemos un patrón. No siempre evita el sufrimiento de su pueblo, pero sí lo protege en medio de él. A Noé lo preservó en el diluvio, a José durante la hambruna, a los hebreos durante las plagas de Egipto y a Daniel en el foso de los leones. Dios no abandona a los suyos, los guarda en medio del fuego. Ahora bien, esta postura también tiene detractores. Uno de los argumentos en contra es que si la iglesia está presente durante los primeros 3 años y medio, entonces debería ser capaz de identificar al anticristo desde el principio. Y eso contradeciría la idea bíblica de que el arrebatamiento será como un ladrón en la noche, sorpresivo, inesperado. ¿Cómo puede ser inesperado si sabemos exactamente cuándo ocurrirá? Además, esta interpretación no es tan ampliamente aceptada como las otras dos, aunque eso no significa necesariamente que esté equivocada. La verdad no siempre se encuentra en la mayoría, pero sí es un punto más a considerar. Tanto la visión del arrebatamiento antes de la tribulación, como la del rapto en la mitad, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Hay cristianos sinceros, fieles y estudiosos en ambos bandos. Y yo, ¿qué es lo que realmente creo? Ya casi estoy por revelártelo, pero antes debemos dar el último paso en nuestra línea de tiempo, el evento final, la segunda venida. Esta es la postura conocida como post-tribulación, porque ubica el regreso de Cristo al final de este tiempo de angustia. A diferencia de las otras visiones, esta no hace distinción entre arrebatamiento y segunda venida. Para ellos, es un solo evento, una manifestación única y majestuosa, sin etapas secretas, sin divisiones. Según esta perspectiva, la iglesia permanecerá en la tierra durante toda la gran tribulación, resistirá al anticristo, enfrentará la oscuridad con fe, y será transformada progresivamente hasta que Jesús vuelva, no en secreto, sino montado en su caballo blanco, con gloria y poder para establecer su reino. Los que defienden esta visión
se apoyan en textos que vinculan la resurrección de los creyentes con la manifestación visible de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Evangelio, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. También se apoyan en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. En ese mismo capítulo, Pablo escribe algo revelador. El regreso de Cristo y nuestra reunión con Él no ocurrirán hasta que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Este detalle refuerza la idea de que la Iglesia estará presente durante su gobierno. Para quienes sostienen esta visión, esa presencia no es un abandono, sino una honra al legado bíblico del sufrimiento de los santos. Así como los primeros cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, así como miles de mártires a lo largo de los siglos ofrecieron su vida por el Evangelio, así también la Iglesia del tiempo final será llamada a dar testimonio en medio de la oscuridad. Será un tiempo de aflicción, sí, pero también será un escenario donde la luz del testimonio brillará con fuerza, donde el poder de Dios se manifestará como nunca antes. Pero como era de esperarse, esta posición también tiene críticas. Una de las más frecuentes es que el enfoque post-tribulacional parece ignorar el lenguaje de sorpresa que rodea el regreso de Jesús. ¿Recuerdas? El ladrón en la noche, el momento inesperado, el día que llegará cuando menos lo pienses. Si la segunda venida está precedida por 7 años de señales claras y por una ruptura evidente del pacto a mitad del camino, entonces, ¿realmente sería una sorpresa? Y hay otro punto importante, esta postura no termina de aclarar un asunto profético delicado. Si la Iglesia es arrebatada al final de la tribulación, ¿cómo es que habrá creyentes vivos que entren al milenio en cuerpos naturales? Porque según Apocalipsis capítulo 20, después de la batalla de Armagedón, habrá naciones, pueblos enteros, que sobrevivirán y serán gobernados por Cristo durante 1000 años. Eso implica que no todos serán transformados aún. ¿Cómo se explica entonces la coexistencia de creyentes glorificados con otros aún en carne? Es una tensión difícil de resolver en esta interpretación. Como has visto, cada postura tiene sus puntos fuertes y también sus debilidades. Cada una responde a ciertas preguntas y deja otras abiertas. Pero bueno, basta de rodeos. Te prometí que compartiría mi visión y ha llegado el momento de hacerlo. Ahora, antes de revelártela, quiero dejar algo bien claro. Yo no tengo la verdad absoluta sobre este tema. Soy un aprendiz más en este gran misterio. Hay millones de cristianos hombres y mujeres sinceros que aman a Jesús con todo su corazón y que creen cosas distintas sobre cómo y cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo. Lo que acabo de contarte es una versión muy simplificada de un tema profundo y lleno de matices. Este tema ha sido profundamente estudiado por teólogos estudiosos y hombres y mujeres mucho más sabios que yo. Personas que realmente aman a Dios, que buscan honrarlo con cada fibra de su ser. Y por eso, quiero dejar algo muy claro. Aquí no hay buenos y malos, no hay bandos enfrentados, solo hay interpretaciones distintas y nada más. Y eso significa que puedes creer diferente a mí, porque al final yo solo soy un creador de videos de YouTube, que no tiene todas las respuestas. Y está bien si tienes otra visión. De hecho, me encantaría que comentes aquí abajo qué es lo que tú crees. ¿Piensas que Jesús vendrá a través de un rapto secreto antes de la tribulación? ¿Crees que será a la mitad del periodo? ¿O que vendrá al final, en una única manifestación gloriosa? Tu opinión es tan valiosa como la mía. Ahora bien, llegó el momento de contarte qué es lo que yo creo. Durante muchos años viví con una idea profundamente arraigada en mi corazón. No era una teoría, ni una especulación, era una convicción. Estaba seguro de que Jesús vendría a buscar a su iglesia antes de que el caos se desatara en la tierra. Creía que el rapto sucedería antes de la aparición del anticristo, antes de cualquier tribulación. Para mí, no era un quizás, era una certeza. Recuerdo cómo hablaba de esto con naturalidad, era parte de mi día a día. Le decía a la gente, si un día no me ven más y las noticias dicen que fueron los extraterrestres, no se lo crean. Fue Jesús. También advertía con seriedad, no acepten la marca, no importa cómo se la disfracen. Algunos se reían, otros pensaban que exageraba, pero yo lo decía convencido, porque en el fondo, lo que quería era que todos estuvieran listos. Y si te soy sincero, esa visión aún me conmueve. Es hermosa. ¿A quién no le gustaría ser rescatado antes de la tormenta? ¿Quién desearía voluntariamente atravesar persecución, hambre, sufrimiento?
Yo sinceramente no, y por mucho tiempo esa fue mi esperanza. Pero con el paso del tiempo, algo en mí comenzó a cambiar. A medida que me fui sumergiendo más en las Escrituras, me encontré con un patrón distinto. Empecé a notar que en lugar de dos momentos separados, uno secreto y otro público, la mayoría de los pasajes describen una única venida gloriosa, un retorno visible, acompañado de la resurrección, del juicio y del triunfo definitivo del reino de Dios. Y me surgió una pregunta incómoda: ¿por qué Jesús advertiría tantas veces a sus seguidores sobre estar preparados para resistir si en realidad no estaríamos? Sé que no es la postura más popular, sé que es difícil imaginarse soportando tanta oscuridad, pero también creo que en medio de esa dificultad hay un mensaje profundo. No importa que tan fuerte ruja la tormenta, ni que tan sombría se vuelva la noche, Jesús regresará por una iglesia firme. No una iglesia perfecta, sino una iglesia que no se rinde, que ama, que espera, que resiste, que vence por medio de la sangre del Cordero, y cuando ese momento llegue, todo sufrimiento será cambiado por gozo eterno. Todo lo que ahora nos cuesta entender será luz, porque cuando el Rey regrese, nada volverá a ser como antes. Además, hay algo más que me hizo repensar todo esto. ¿Qué pasa si estoy equivocado? Imagínate que sí, que el rapto secreto ocurre, que Jesús viene después de todo. ¿Qué pierdo si me equivoqué? Nada, ¿no? Me voy con el de todos modos. Pero, ¿y si no ocurre? ¿Y si lo que viene es más largo, más duro, y yo jamás me preparé para ello? ¿Qué pasará si nunca entrené mi fe para resistir? Si esperaba ser arrebatado antes de ver la batalla, pero me toca pelear. Por eso, más allá de fechas, más allá de posturas, mi llamado es a prepararnos, a vivir con la mirada en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra, a no solo creer, sino estar listos. Porque lo más importante no es cuando viene, sino cómo nos encuentra cuando venga. Y si quieres seguir profundizando, hay mucho más que explorar: la marca de la bestia, la batalla final, los testigos, el trono blanco. Todo eso y más lo desarrollamos en la versión extendida de esta línea de tiempo profética. ¿Estás tú listo para irte con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Serás parte de ese grupo que escucharemos la trompeta cuando suene? En este video te voy a mostrar lo que la Biblia dice acerca de cómo estar listos para ese día, los requisitos para participar del rapto de la iglesia, y también te voy a mostrar 3 grupos que tristemente se perderán el arrebatamiento y se quedarán aquí en la tierra con el anticristo. Este video estará sumamente interesante, pero antes de comenzar quiero animarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y que actives la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La gran mayoría de cristianos creemos en el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina bien sustentada en la Biblia, que enseña que Jesús vendrá en las nubes para llevar a su iglesia al cielo, para que sea guardada del juicio que vendrá a la tierra en los días del anticristo. Es en la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora bien, hay distintas opiniones con respecto al momento exacto en que sucederá ese evento, si es a mitad de los 7 años, si es al final, siendo quizás un mismo evento con la segunda venida visible y literal de Cristo, o si será antes de que comiencen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Hace poco hice un video donde explico en detalle cada una de las 3 posiciones y les muestro bíblicamente cuál es la que más evidencia o sustento tiene. En la descripción del video les dejaré el link para que vean este video apenas terminen este, porque estoy seguro que les va a bendecir muchísimo. Independientemente del momento exacto en que acontezca, lo que sí es seguro es que va a acontecer, y que sorprendentemente, no todos los que se dicen ser cristianos se van en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto debe ser un llamado de alerta para muchos. De hecho, al estudiar este tema, realicé una lista de 3 grupos principales de personas que se quedarán tristemente en el rapto, según la Biblia. El primer grupo de personas que no participará del arrebatamiento son, obviamente, los incrédulos, aquellas personas que no recibieron a Jesús en sus corazones. La Biblia enseña en Apocalipsis que a la nueva Jerusalén celestial no entrará ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Ninguna persona que rechace a Cristo puede heredar la vida eterna, ni la salvación, ni mucho menos gozar de la presencia de Dios, porque esa persona obviamente está en pecado. Por muy justo que la persona se sienta y que haga muchas obras de caridad, la Biblia enseña que todos nacimos en pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por esto que la única manera para tener garantía al cielo o de participar del arrebatamiento de la iglesia es el aceptar a Cristo en el corazón y nacer de nuevo. Aún así, tristemente, hay personas que endurecen sus corazones y rechazan la salvación, y por esto el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, que muchos se quedarán en la tierra recibiendo el juicio de Dios por haber rechazado a Cristo, su amor y su verdad. Y hoy a esto se suma un espíritu de engaño para creer toda la mentira del anticristo, y entonces ser condenados eternamente. Si alguien está viendo este video y aún no ha tomado la decisión de ser cristiano y hacer a Jesús el Señor de su vida, por favor, no lo dejes para mañana. No endurezcas tu corazón, recibe a Jesús ahora, aquí y ahora, porque morirse sin Cristo y rechazar su perdón es condenación eterna y juicio eterno. El segundo grupo que se quedará tristemente en la tribulación es el de aquellas personas religiosas, aquellos que creen que son salvos pero que no son más que religiosos con conocimiento, pero sin experiencia con Cristo. ¿Se recuerda usted de un hombre en la Biblia llamado Nicodemo? Tenía muchísimos conocimientos de la ley, era incluso maestro, pero Jesús lo confrontó y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Estimados hermanos, tristemente hay millones de personas que creen que conocen a Dios, pero que no han nacido de nuevo. Y entre esas personas se encuentran aquellos pertenecientes a sectas como el budismo, el mormonismo, y hasta grupos que se dicen ser cristianos pero que conducen a sus feligreses a la perdición al enseñarles falsas doctrinas, como por ejemplo que Jesús no es divino, o que el Espíritu Santo no es real, o que se debe pedir a María y a los ídolos. Las personas que creen estas doctrinas, tristemente están en pecado y por lo tanto, no han recibido la luz del Evangelio para ser salvos. Estas religiones no son más que lugares que alejan a la gente buena y sincera de la verdadera salvación. Y ojo, soy consciente de que quizás Dios, en su misericordia, puede tener personas ahí dentro de esas sectas, a las cuales se les hayan abierto sus ojos espirituales, y que hayan visto la verdad, y que por lo tanto sí sean salvas. Como dije en uno de nuestros videos, no se trata tanto del nombre de la iglesia, sino de si la persona nació de nuevo y si vive conforme a la palabra o no. Sin embargo, a mí me parece muy llamativo, que cuando Jesús habla a su pueblo que se encuentra dentro de la gran ramera, le dice, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas». Así que, si hay alguien viendo este video y ha visto la luz de la verdad pero aún pertenece a una secta, salga de ese lugar, para que usted no sea partícipe de los pecados de esa falsa religión. Y el tercer grupo de personas que se quedarán en el rapto, y este es el más llamativo, es el de aquellos creyentes que se enfriaron en su vida espiritual y se alejaron de Dios. De alguna manera, se advierte mucho a través de todo el Nuevo Testamento, acerca de la necesidad de estar fervientes en espíritu y no enfriarnos, porque existe un peligro de relajarnos, dejar de buscar a Dios y, por lo tanto, perder su fuego en nuestros corazones. Yo conozco creyentes que aman a Dios y que algún día tuvieron ministerios, pero hoy, quizás a causa del afán, se han alejado de Dios y están viviendo en tibieza espiritualmente. Muchos están sin congregarse, sin orar, sin leer la Biblia y, sobre todo, sin obedecer la palabra de Dios. Vemos en Apocalipsis como el Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, «Tienes un gran problema de tibieza espiritual, ni eres fría ni eres caliente, eres tibia. Por lo tanto, arregla estas cosas, porque si no, te vomitaré de mi boca». Así le dijo el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Cuando alguien se comienza a enfriar, estimado hermano, cuando alguien se enfría en su vida espiritual, la lejanía con Dios hace que pierda fuerzas para vencer el pecado. Y por lo tanto, poco a poco comienza a contaminarse con el pecado. El Espíritu Santo les llama al arrepentimiento, pero ellos están tan enfocados en ellos mismos que desprecian su voz,
hasta que el corazón se va endureciendo poco a poco. Hoy muchos tristemente, hasta han cedido al pecado y sus ropas espirituales están manchadas, viendo películas con desnudismo, rompiendo los límites morales que una vez tuvieron, enemistándose con otras personas y cometiendo muchos otros pecados que ensucian sus ropas espirituales. Y todo ha venido porque se alejaron de Dios, dejaron de tener comunión con Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No importa cuánto conocimiento alguien tenga de la Biblia, o si un día sirvió a Dios, no importa. Si esa persona se ha alejado del Señor hoy y ha dejado que su vida espiritual se enfríe, esa persona está en un grave peligro de no escuchar, no oír, y por tanto no participar del sonido de la trompeta cuando suene el arrebatamiento de la iglesia. Y es por esto que el propósito de este video es alertar y despertar al pueblo de Dios, de que busquemos a Dios, nos enfoquemos en buscarlo ahora que hay tiempo, y despertemos de nuestro sueño espiritual. Permíteme decirte quiénes son los que sí se van con Cristo. Y 3 requisitos para ser parte de los arrebatados. En primer lugar, hay que haber nacido de nuevo, obviamente aceptando a Jesús en el corazón. En segundo lugar, hay que vivir en santidad, o sea, vivir consagrados para Dios, despojándonos del pecado. Y cada vez que fallemos delante de Dios, le pidamos perdón para que el Señor nos purifique rápidamente en la sangre del Cordero, para que, como dice la Biblia, estemos a cuentas con Dios. El apóstol Pedro dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por lo cual dice luego: Oh, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, oiga esto, sin mancha e irreprensibles. Noten que esta palabra no está siendo dicha para inconversos, sino para cristianos, hermanos en la fe, porque Pedro sabe que hay un peligro de que nos enfriemos y que ensuciemos nuestras vestimentas espirituales. Y es por esto que les hace un llamado a que nos escudriñemos y veamos cómo está nuestra vida espiritual, y entonces podamos refugiarnos en la sangre del Cordero. Por supuesto, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero siempre que estemos en comunión con el Espíritu Santo, encontraremos la gracia, el perdón y la purificación para ser lavados y ser hallados aceptos delante del Señor. Pero también, en tercer lugar, es necesario estar velando en oración, porque la oración nos ayuda a estar alertas y vivir en santidad para Dios. Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En la parábola de las 10 vírgenes, vemos que las que pudieron entrar en las bodas son aquellas que tenían aceite en sus lámparas, y ese aceite, estimado hermano, es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Esa unción se consigue a través de la oración y la comunión con el Señor. Y es por eso que hay que estar velando en oración, porque eso nos ayuda a estar alertas, oyendo la voz del esposo, y sobre todo, viviendo como le agrada a Él. La verdad es que el rapto es un regalo, un premio, una recompensa para el remanente que se ha mantenido fiel a Dios y buscándolo de todo corazón. Por lo tanto, estimado hermano, termino este video animándote con esta palabra de 1 Tesalonicenses 5:6, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y también el Señor Jesús dijo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, pueblo de Dios, no es momento de jugar al Evangelio, sino de santificarnos para Él y buscarlo de todo corazón. Es momento de pedirle que nos haga arder con pasión por su presencia, y que nos ayude a estar listos para ese día tan glorioso, en el que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo oro al Señor que usted y yo juntos podamos oír la trompeta cuando suene y podamos experimentar ese día precioso, en el cual veremos a Jesús cara a cara. Te voy a revelar la línea de tiempo del Apocalipsis, y si la Biblia está en lo cierto, así es como terminará el mundo, desde la marca de la bestia, las 7 trompetas y el ascenso del anticristo, hasta la batalla final, donde todo será decidido. Pero ¿en qué orden sucederán estas cosas? Y lo más importante, ¿estamos ya dentro de esta profecía? Hoy voy a poner cada evento en su lugar para descubrir la verdad, y todo comienza con los dolores de parto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el comienzo de dolores.
Imagina que la historia de la humanidad es como una mujer a punto de dar a luz. Al principio, las contracciones son suaves y esporádicas, una guerra por aquí, una crisis por allá, pero hay momentos de calma entre esas contracciones, entre esos eventos, hasta que algo cambia, las contracciones se vuelven cada vez más frecuentes, intensas e insoportables, hasta que ya no hay descanso entre una y otra. Bueno, así es exactamente como Jesús describió los eventos que preceden al final de los tiempos. Naciones en conflicto, sociedades fragmentadas y un clima de desesperación. No habrá lugar que no esté en conflicto, que no esté en sufrimiento. Y recuerden, amigos, todo esto es apenas el principio, porque ahora iremos al siguiente evento, nuestra línea de tiempo profética, el surgimiento de un líder que traerá paz, pero no por mucho tiempo. Aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigos y amigas, esto hará el anticristo. La Biblia lo menciona de diferentes formas. El cuerno pequeño en Daniel, el hombre de pecado como acabamos de leer en Tesalonicenses, o la bestia, tal y como podríamos ver en Apocalipsis 13. Ahora bien, hay muchísimo debate alrededor de esta figura y es tan amplio y tan complejo que sin dudas merece su propia cronología. Pero lo importante es entender que él será quien tenga las respuestas a todos los problemas globales cuando las demás opciones hayan fracasado. El mundo verá en la bestia a un pacificador, a un solucionador de crisis, un hombre de visión y esperanza. No será un gobernante más o un presidente. Su influencia será global, porque la Biblia dice que cada nación, cada persona, cada rincón del planeta estarán bajo su dominio. Ahora, ¿qué evento o eventos permiten que la bestia ascienda al poder mundial? Es algo que no sabemos al 100%. Ahora, lo que sí sabemos con total seguridad es una cosa, que quienes no se sometan a su poder, quienes lo desafíen, serán perseguidos. Y la clave de esta persecución está en la famosa marca de la bestia, o 666, que veremos más adelante en nuestra línea de tiempo. Pero primero, vayamos al evento que sigue ahora, el Tratado de Paz con Israel. Israel, una nación rodeada de enemigos, ha estado en constante conflicto desde su refundación en 1948. A lo largo de las décadas ha librado guerras, firmado tratados y sufrido ataques incesantes, el más reciente de ellos en octubre de 2023. Pero la raíz de la disputa siempre ha sido Jerusalén. La ciudad es el centro del conflicto, porque en ella se encuentra el monte del templo, el lugar más sagrado para todo el judaísmo, donde se alzaron el primer y segundo templo de Israel. Fue en este monte donde Salomón, hijo de David, construyó casa para Dios, donde siglos más tarde, en el templo de Herodes, Jesús y sus discípulos subían a adorar. Sin embargo, en el año 70 los romanos los destruyeron y desde entonces los judíos han anhelado su reconstrucción, pero actualmente ese espacio está ocupado por la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam. Esta es la chispa de todas las tensiones en la región, porque ambos grupos reclaman la tierra como suya. Los musulmanes que adoran allí, actualmente creen que Mahoma, su líder, ascendió al cielo desde ese lugar, mientras que los judíos apenas pueden orar en el Muro de los Lamentos, soñando con recuperar el sitio para reconstruir su templo. Y muchos creen que eso es exactamente lo que el anticristo logrará, un tratado de paz con Israel y el resto de la región. Un acuerdo que traerá estabilidad y permitirá reconstruir el tercer templo, lo que muchos judíos van a interpretar como el cumplimiento de la era mesiánica. Pero lo cierto es, amigos, es que no puede haber paz que no venga del príncipe de paz, de Jesús, y el anticristo como falso Cristo solo puede traer falsa paz. Sin embargo, antes de que este pacto se derrumbe, sigue nuestro próximo evento en la línea de tiempo, la aparición de los dos testigos. Dios enviará dos testigos a Jerusalén, quienes durante 1260 días advertirán al mundo sobre la verdadera naturaleza del anticristo, con poderes sobrenaturales que recordarán a Moisés y Elías. Ellos cerrarán los cielos para que no llueva, convertirán el agua en sangre y desatarán plagas sobre la tierra, desafiando la autoridad del falso Cristo. Pero al final de su misión, la bestia, con más poder que nunca, ordenará su ejecución y el mundo celebrará su muerte, enviándose regalos como si fuese una especie de festividad. Sus cuerpos quedarán expuestos en Jerusalén por 3 días y medio, hasta que, en un giro inesperado, Dios los resucitará ante los ojos aterrados de la humanidad, elevándolos al cielo.
Este milagro marcará el principio del fin, dejando al descubierto que la aparente estabilidad del mundo es solo una ilusión. Pero el anticristo no va a permitir que esto debilite su dominio. En cambio, lo tomará como la oportunidad perfecta para consolidar su poder y erradicar toda oposición. El tratado de paz con Israel será roto, eventualmente revelando sus intenciones ocultas, que son lisa y llanamente sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Así que lo que parecía ser la solución definitiva a uno de los problemas globales más grandes de todos los tiempos, se convertirá en el mayor engaño de la historia. La falsa paz se convertirá en dictadura. Y Jerusalén, que había sido una vez más el centro de la adoración judía, será profanada. Es en este momento de la historia donde el anticristo pasará a ser un dictador absoluto. El mundo quedará atrapado bajo su control total. La verdad que sí, esto viene un poco oscuro, pero más adelante veremos los eventos más impactantes de todo el Apocalipsis, incluyendo la segunda venida de Cristo y el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habitaremos con Él por toda la eternidad. Pero primero, vayamos al siguiente evento en nuestra línea de tiempo, la Gran Tribulación. Para este punto de la historia, el anticristo ya no oculta su naturaleza, ya no oculta quién es. Lo que una vez apareció como el inicio de una nueva era de estabilidad y progreso, ahora es la mayor pesadilla de la humanidad. Jesús profetizó sobre ello en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, tribulación significa persecución, pena, tormento o adversidad, y este periodo, en las palabras de Jesús, será el tiempo de mayor sufrimiento en toda la historia humana. No se va a parecer en nada a lo que el mundo haya experimentado antes. Imagínate las torturas del líder más sanguinario de toda la historia. Bueno, no se le acerca a lo que va a pasar. El anticristo usará su poder para imponer un control total sobre cada aspecto de la vida de la gente. Tesalonicenses nos dice que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se pondrá él mismo como Dios. O sea, la Biblia nos anticipa que en los tiempos finales se va a adorar al anticristo. Va a haber una cuestión religiosa hacia él, y según los eruditos, esto va aún más lejos, porque él va a abolir, va a destruir cualquier otro culto que no sea el culto a él. Las iglesias, los templos, las sinagogas serán cerradas. Cualquier acto de fe que no sea en su honor va a ser considerado un crimen. Cristianos y judíos serán perseguidos sin piedad. Pero su dominio no va a estar solo en el plano político o en el plano religioso, sino también en el económico, porque para asegurarse de que nadie pueda resistirse a su poder, la bestia implementará un sistema de control absoluto sobre la economía global. Aquí es donde entra en juego el evento más temido de Apocalipsis y el siguiente en nuestra línea de tiempo, la marca de la bestia. La marca de la bestia, o el 666, será la clave que el anticristo desplegará para que nadie pueda vivir fuera de su sistema, fuera de su control. Apocalipsis 13 dice: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia, su nombre o el número de su nombre. Ahora voy a necesitar que me prestes toda tu atención, porque este es el momento en que la humanidad se va a dividir en dos. Por un lado, van a estar quienes acepten la marca, quienes podrán tener acceso a bienes, servicios y al sistema financiero. Y por el otro estarán quienes la rechacen, y quienes lo hagan serán excluidos. Estarán completamente fuera de la sociedad, no podrán comprar comida, pagar vivienda, ni acceder a servicios básicos. ¿Pero qué es exactamente la marca de la bestia? Bueno, como te imaginarás, a lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones sobre lo que realmente significa esto. Algunos creen que la Biblia refiere a una tecnología, como un microchip o un implante que va a ir directo en la piel. Otros tantos sugieren que va a ser más un sistema de identificación basado en inteligencia artificial. También se ha planteado la posibilidad de que sea una ideología, o sea, un sistema de ideas totalitario que exija lealtad absoluta al anticristo. Puede ser también un modo de pensar más que una herramienta de control total. Ahora bien, en esto hay algo curioso, porque la tecnología ya está avanzando hacia un sistema donde todas las transacciones digitales y de identificación personal serán clave para acceder a recursos. Podemos ver esto hoy en la implementación de los datos biométricos,
como tu celular y el gobierno tienen todo sobre ti. Como cada vez se aceptan menos pagos en efectivo y como se tiene control digital para acceder a cuentas bancarias y demás. No quiero ponerme paranoico, solo quiero decir que no es difícil imaginar cómo en una crisis global podría surgir un sistema obligatorio donde solo quienes estén alineados con el régimen tengan acceso a la economía. Independientemente de su forma, su objetivo es claro: someter a la humanidad a un sistema de control sin escapatoria. Y como te dije, quienes se opongan a ella, quienes se resistan a la marca, serán perseguidos y ejecutados, dando lugar así a la mayor cacería de la historia humana. Algunos se hacen eco de las palabras de Jesús en Mateo 10, cuando envió a sus apóstoles y los advirtió: el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y honestamente, el destino de los creyentes que vivan en estos últimos días no parece ser muy distinto a lo que Cristo nos dijo. O sea, vivir en esa época y ser seguidor de Jesús, yo creo que va a ser una de las cosas más difíciles que un cristiano podría experimentar jamás. Porque la alternativa es resistirse a la marca de la bestia y ser perseguido, torturado, asesinado, o aceptarla y perder la eternidad con Dios. No es difícil entender por qué Cristo dijo: hay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Como venimos hablando en este video, el Apocalipsis bíblico está lleno de símbolos y mensajes difíciles de entender. Hay mucho que no sabemos, pero de algo estamos seguros. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aceptar la marca no va a ser una cuestión práctica o económica, sino espiritual. Será una señal de lealtad absoluta al anticristo y una rebelión abierta contra Dios. Pero no hay mal que dure para siempre ni cuerpo que aguante. En el horizonte viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no como un cordero, sino como un león, para sellar el destino del anticristo y su ejército maligno. Pero antes de su segunda venida, debo mostrarte el siguiente evento que sacudirá el gobierno de la bestia, las 7 copas del Apocalipsis. Mientras todo el mundo esté bajo su dominio, la ira de Dios comenzará a desatarse. Apocalipsis 16 describe las 7 copas de la ira, plagas devastadoras que golpearán a la humanidad en un juicio sin precedentes. La primera traerá úlceras malignas sobre quienes recibieron la marca de la bestia. La segunda y tercera convertirán los mares y ríos en sangre, dejando a la humanidad sin acceso al agua potable. La cuarta hará que el sol queme a las personas con un calor abrasador. La quinta sumirá el reino del anticristo en tinieblas, llenando a la gente de terror. La sexta va a secar el río Eufrates, preparando el escenario para la batalla final. Y por último, la séptima copa desatará el mayor terremoto de toda la historia humana, destruyendo ciudades enteras y haciendo caer granizo gigantesco sobre el planeta. Esta última copa será el golpe final contra el reino de la bestia, que intentará antes de soltar su poder, un último ataque. Bueno amigos, llegó la hora de la batalla de Armagedón. Armagedón es un lugar físico, un valle que puedes visitar en la actual nación de Israel. En ese lugar se libraron múltiples batallas a lo largo de la historia. Su nombre hebreo es Megido, y en Occidente es conocido como Armagedón. Como venimos viendo, el anticristo llevará años con su poder consolidado, persiguiendo a los santos, imponiendo su marca sobre toda la humanidad. Pero después de los juicios de Dios, su autoridad estará en peligro, su sistema estará en juego y su única salida será la guerra total. Apocalipsis 16:16 menciona que las naciones se unirán y marcharán hacia el valle de Megido. Ahí, la bestia y su ejército intentarán aniquilar de una vez por todas a todo aquel que no se haya sometido a su régimen. Pero lo que no saben es que van camino directo hacia su propia destrucción, porque en ese momento el cielo se abre, y lo que sucede es simplemente increíble, donde la palabra dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresa, ya no como el humilde carpintero de Galilea ni como el siervo sufriente de la cruz, sino como el Rey de Gloria. Su sola presencia hace que la tierra tiemble, y todos los habitantes del reino de los hombres se dan cuenta de que su tiempo ha terminado. El anticristo, cegado por su arrogancia, intentará convencer a sus seguidores de que tienen una oportunidad. Su ejército, por muy poderoso que parezca, no tiene posibilidad. Porque la Biblia deja en claro que esto no va a ser una batalla, no va a ser algo equilibrado, sino una ejecución divina. Porque el mismo que multiplicó los panes y los peces, que calmó la tempestad, ahora desatará su juicio contra los ejércitos del anticristo con un solo decreto. Con solo el sonido de su voz, el enemigo será derrotado, no hay resistencia, no hay posibilidad de contraatacar. La batalla que el mundo esperaba ver nunca sucederá, porque en un instante el reinado del anticristo colapsará. La bestia fue apresada y lanzada dentro del lago de fuego que arde con azufre. No hay juicio para ellos. No se les da la oportunidad de hablar, ni de pedir perdón, ni de clamar por misericordia. Simplemente son arrojados la bestia y sus secuaces al destino que se ganaron con su maldad. Con la derrota del anticristo en Armagedón, solo queda un enemigo en pie: Satanás. Desde el principio ha sido el instigador de toda rebelión contra Dios, el engañador de las naciones, el padre de mentira y el arquitecto del sistema del anticristo. Pero su tiempo llegó. Apocalipsis 20 describe un momento crucial. Vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto no es cualquier prisión. Satanás será encerrado en el abismo, en un lugar de confinamiento total, sin chance de escapar. Y por los próximos 1000 años, el mundo experimentará algo que no se ha visto desde el Edén: un mundo, una era sin la influencia de Satanás. Damas y caballeros, esto es el milenio. Sin el engaño, la corrupción y las trampas del diablo, el mundo vive en paz bajo Jesús. Cristo establece su trono en Jerusalén y gobierna con justicia y autoridad divina. No habrá guerras, no habrá hambre, no habrá corrupción. La tierra será restaurada y la justicia florecerá. La paz será absoluta, y quienes hayan sobrevivido a la tribulación y no tomaron la marca de la bestia, van a vivir esta nueva era de justicia y paz. Mientras que los mártires que hayan atravesado eso, resucitarán y reinarán con Cristo. Apocalipsis 24 lo dice literalmente: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Una era de paz, prosperidad y restauración. Pero como estás intuyendo, la historia todavía no terminó. Porque en un giro inesperado, Dios permite que Satanás sea liberado por un corto tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero ¿cómo es posible que todavía haya en la tierra alguien que quiera rebelarse contra Dios después de 1000 años de paz, después de ver cómo era un mundo sin Satanás? Bueno, según muchos eruditos, acá está la prueba definitiva. Porque aunque Cristo ha gobernado con justicia, habrá generaciones nacidas durante el milenio que no han tenido nunca que tomar la decisión de fe, y han crecido en un mundo tan perfecto que su lealtad no ha sido puesta a prueba todavía. Cuando Satanás sea liberado, hará lo que mejor sabe hacer: engañar, volver a sembrar las semillas de la rebelión, y nuevas naciones se levantarán contra el Rey de Reyes. Las Escrituras mencionan que el diablo volverá a reunir un ejército tan numeroso como la arena del mar, con el objetivo de invadir la santa ciudad de Jerusalén y derrocar al Hijo del Hombre. Pero una vez más, no habrá batalla posible, no habrá resistencia. Apocalipsis 29 dice: subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. El Padre mismo pondrá fin a esta rebelión en un instante. No habrá lucha, no habrá pelea. El intento de Satanás por desafiar a Dios será consumado por un simple acto divino. Y el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca más Satanás volverá a tentar a la humanidad.
Su reinado de engaño y rebelión llegó a su fin. Pero todavía nos queda un tramo más en esta línea de tiempo. El siguiente es otro juicio, uno que no involucra a Lucifer y sus demonios, sino a ti y a mí. Esto es el juicio final ante el gran trono blanco. Ahora que Satanás ha sido derrotado, llegó el momento en que todas las personas enfrenten su destino. Este juicio, quiero resaltar, no es para los creyentes que reinaron con Cristo, sino para todas las almas que murieron sin haber puesto su fe en Dios. Porque aquí van a comparecer todos los muertos, dice la Biblia, desde el principio de la historia hasta el final del milenio. Todos los que no se hayan arrepentido, los que no hayan aceptado el sacrificio de Jesús, serán evaluados. Y la palabra dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En ese juicio, se abrirán los libros de las obras de cada persona, y nadie podrá justificar sus pecados. Cada pensamiento, acción y palabra serán revelados. Además, se abrirá el libro de la vida. Y si el nombre de alguien no está escrito ahí, bueno, su destino es el lago de fuego. Pero hay algo clave, porque según muchos teólogos, este juicio no es para los que creen en Jesús. Los que pusieron su fe en el Mesías no estarán ante el gran trono blanco, sino que habrán comparecido ante otro tribunal, el tribunal de Cristo. Corintios nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este tribunal no es para condenación, sino para recompensa. Es el momento en el que cada creyente será evaluado por su fidelidad, por cómo usó sus dones, su tiempo y sus recursos. No se trata de la salvación, que está garantizada por lo que hizo Jesús, sino de la recompensa eterna en el reino de Dios. Corintios lo explica también así: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno es quemada, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Este pasaje revela una verdad impactante. Algunos creyentes entrarán en el reino de los cielos con grandes recompensas, mientras que otros lo harán con las manos vacías. Su salvación no estará en juego en ese tribunal, pero la forma en que vivieron su fe sí será evaluada. En contraste, en el gran trono blanco no hay recompensa, solo juicio. Porque aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán enviados al destino final de todos los que rechazaron la oferta de paz de Dios, el lago de fuego. Y amigos, este es el juicio definitivo, no hay apelaciones, no hay segundas oportunidades. Es el final de la historia de la humanidad caída, y el comienzo de una nueva era. Llegamos así entonces al último evento de nuestra línea de tiempo, un cielo nuevo y una nueva tierra. Con el pecado eliminado y Satanás destruido para siempre, Dios va a hacer algo completamente nuevo. Apocalipsis dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, que la tierra actual será destruida, será restaurada. Dios recreará un universo libre de pecado, muerte y sufrimiento, y los redimidos tendrán una recompensa final, eterna. Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, llanto, dolor ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. Todo eso que el pecado destruyó, será restaurado. La humanidad vivirá en la presencia de Dios para siempre. Ahora bien, la Biblia nos da detalles muy increíbles sobre cómo será la eternidad. Nos dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y que es una ciudad inmensa donde todos podremos habitar, donde no habrá más muerte ni pecado. La eternidad no tendrá sufrimiento, y dice la Biblia que no habrá noche, porque su gloria va a iluminarlo todo. Y podríamos estar hablando horas y horas sobre todo lo que sucederá en este lugar, cuando estemos con Él en la gloria. Pero creo que es un buen momento para dejarte este mensaje. Hay que llegar. Hay que estar con Él. Si no te gusta estar con Jesús ahora, ¿por qué crees que te va a gustar estar con Él por la eternidad? Si no empezamos a buscarlo ahora, ¿por qué esperamos encontrarlo allá? Amigos, esta es una gran pregunta que deberías hacerte. Te estaré leyendo en los comentarios, pero si te quedaste con ganas de saber más sobre el final de los tiempos,
Mira este video inmediatamente. Seguro que te va a interesar. Que Dios te bendiga y te ilumine. Hasta el próximo video.